Sé por qué tu amor es tan grande. Son tantas cosas que te debo, Señor. Has puesto en mi hogar la paz, el amor, la felicidad, el pan y el agua no me faltará. Tu palabra se ha cumplido en mí. Sin ti yo no podría vivir. He comprendido, Señor, que tú eres todo para mí. Grande, lo que vienes teniendo es el poder incomparable de mi Padre. Siempre viene su presencia, hay victoria y respuesta, no lo dudes más. No hay nada que se oponga al poder de Espera en él, responderá. Hay algo especial en mi vida, eres tú. Es tu amor, tu presencia que habita en mí. Eres incomparable, toda la gloria es para ti. Escuchas mi clamor, respondes, oh Señor, estás siempre a mi favor. paz se ha cumplido en mí. Sin ti yo no podría vivir. He comprendido, Señor, que tú eres todo para mí. Grande, lo que viene descendiendo es el poder incomparable de mi Padre. Siempre viene su presencia, hay gratitud y respuesta, no lo dudes más. Cuando clamo y siento que no hay respuesta, A mi lado estás tú. y las fuerzas ya no están. Nuevas fuerzas me darás, Señor, lo que viene descendiendo es el poder incomparable de mi Padre. Siempre viene su presencia, hay gratitud y hay respuesta, no lo dudes más. No hay nada que se oponga al poder de Dios. Que Espera en él, responderá. Créele, espera en él. Responderá.
Buenos días, mis hermanos. Dios nos bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder estar una vez más en esta hermosa escuela dominical, donde el Señor nos invita a poder ser educados a través de su palabra, como lo señala también su palabra, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella encontramos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos inicio a la escuela dominical en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando todos juntos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Queremos de inmediato saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo a nuestros pastores, Raimundo Leiva Palma y nuestra pastora Ana Suárez Atenas. Dios bendiga a la familia pastoral, Dios bendiga a nuestros hermanos oficiales diáconos, sus hogares, su familia. Bendiga al Señor a los guías de clase y a toda la congregación. Y también extendemos estos saludos a nuestros hermanos del departamento de multimedia que hacen posible de que estos programas puedan llegar a todos ustedes. Cuanto más la palabra del Señor. Antes de pasar a lo más importante, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que el Señor hermosee este servicio y lo dirija a través de su Santo Espíritu. Prepare nuestros corazones, nuestras mentes y podamos ser bendecidos a través de la enseñanza de su palabra. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Salvador, por la vida, por la salud, por este día hermoso que usted nos presta. Gracias, mi Dios, porque usted un día más ha tenido misericordia en nuestras vidas y de nuestra familia. Padre Santo, reconociendo nuestra condición, que somos faltos, somos pecadores, tenga usted misericordia de nosotros, perdone, Señor, nuestras rebeliones, y sea usted, mi Señor Jesucristo, propicio a nuestros muchos pecados, nos lave con su sangre preciosa, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Padre Celestial, háganos aptos para toda buena obra. Padre Eterno, prepare nuestros corazones, prepare, Dios mío, nuestro oído espiritual, para poder recibir la enseñanza, Dios mío, de su palabra, y a través de ella usted nos pueda educar. Padre Celestial, Dios de la gloria, rogamos su bendición para que también usted dirija este servicio a través de su Santo Espíritu. Todo lo pedimos a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Bien, mis hermanos, quedará en la continuación de este santo servicio de escuela dominical nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano David Duarte Frede. Dios bendiga a nuestro hermano y le revista de mucha gracia. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga también, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo a nuestros pastores, deseándoles que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por considerarnos y darnos esta nueva oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales a través de estos recursos, de estos medios tecnológicos. Bien, amados hermanos, quisiera invitarles a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Tendremos la lectura para esta mañana. El texto central lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, versículo número 13. Colosenses, capítulo 1, versículo número 13. Leemos entonces en Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo número 13. Dice así: El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, amados hermanos, como hemos podido estudiar, y si recordamos lo que vimos la semana pasada, Jesucristo es alcanzado por un hombre. Mateo nos dice que era un principal, Marcos y Lucas nos dice que era el principal de la sinagoga y que este hombre se llamaba Jairo. Y la petición con la que este hombre viene a Jesucristo es que su hija estaba gravemente enferma, agonizando, muriendo, y Jesucristo accede a la petición de él de ir a su casa para restaurar la salud de esta pequeña. Cuando va de camino a casa de Jairo, sale al encuentro de él una mujer que se abre paso dentro de la multitud que acompañaba a nuestro Señor Jesucristo. De alguna u otra manera esta mujer pudo sortear la dificultad de esta multitud que acompañaba, agolpaba, apretaba a nuestro Señor Jesucristo, y esta mujer alcanza el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo y al instante, dice la Biblia, que ella recupera su salud, este flujo de sangre se detiene y Jesucristo sintió el toque de fe de esta mujer y pregunta a él: ¿quién le ha tocado? Pedro le dice: Señor, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? La multitud te aprieta y te oprime y tú preguntas quién te ha tocado. Y él le dice que sí, porque poder, virtud salió de él. Y esta mujer queda al descubierto y no tiene nada más que reconocer y declarar lo que había ocurrido en su vida, por qué causa ella había venido y se había esforzado en tocar el borde del Maestro. Y Jesucristo sigue su camino, y antes de llegar a casa de Jairo, llega uno de sus amigos de Jairo a informarle que su hija ya había muerto, que no molestara más al maestro. Pero Jesucristo consuela el dolor, la tristeza de este hombre diciéndole que tuviera ánimo y que creyera. A lo cual este hombre accede a esta invitación también de animarse y de alentarse, y Jesucristo llega a casa de Jairo y invita a su esposa y a los discípulos que le acompañaban en ese momento a Jesucristo, y entran a la habitación de la niña, y Jesucristo la levanta, la restaura, la resucita, y es mostrada al pueblo de que la niña había resucitado.
Jesucristo le dice a sus padres que le den alimento. Y Jesucristo después de esto regresa con sus discípulos a casa, se supone, de Pedro, que le da hospedaje, según es lo que se dice. Y cuando sale de casa de Jairo, en algún punto del trayecto, dos hombres salen al encuentro, gritando a grandes voces, diciéndole que tuviera misericordia de ellos. El problema que estos hombres tenían, según lo que vemos en este relato bíblico, es que eran ciegos. La Biblia no nos dice si eran ciegos de nacimiento, o si habían quedado ciegos por alguna enfermedad, o si habían quedado ciegos por algún accidente. Pero lo que la Biblia nos dice es que estos hombres eran ciegos, y que eran dos hombres que clamaban a gran voz a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres sabían de nuestro Señor Jesucristo, habían escuchado de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho y estaba haciendo. Por lo tanto, ellos entendieron que la única esperanza que podían tener ellos para la solución de su problema, en este caso de esta enfermedad, era clamar a nuestro Señor Jesucristo. Y claman estos hombres, nos dice acá que salieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos dos ciegos vemos que se habían juntado y ellos se acompañaban el uno al otro, y de una u otra manera ellos, como les decía, supieron que nuestro Señor Jesucristo pasaba por ahí. Seguramente el bullicio de la multitud que le acompañaba les llevó a preguntar qué estaba sucediendo, y seguramente alguien les comunicó, les contó lo que había hecho y quién era la persona que estaba pasando por ahí en ese momento. Y ellos, al no poder moverse con la libertad que las personas que tienen la vista lo pueden hacer, ellos usaron su voz y comenzaron a gritar a gran voz: ten misericordia de nosotros, hijo de David. No tenían otra opción estos hombres. No había otra posibilidad para estos hombres de sanidad. Solamente en Jesucristo estaba la única posibilidad de sanidad para estos hombres. Y estos hombres usaron este recurso, usaron lo que se les presentó en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo, la única posibilidad cierta y certera de encontrar la solución a su problema, la ceguera. La Biblia también nos enseña a nosotros que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí nos está hablando de la condición espiritual del ser humano. Esa es nuestra condición espiritual. Nosotros somos o estábamos en otro tiempo ciegos espiritualmente. No podíamos ver la luz del Evangelio porque estábamos en tiniebla, morábamos y vivíamos en tiniebla. Por lo tanto, no podíamos ver lo que estaba delante de nosotros, sino que andábamos a tientas en este mundo, dando manotazos, tratando de aferrarnos a algo, alcanzar algo para que nos diera seguridad. Así que la vida espiritual del ser humano es como estos dos hombres, ciegos. Pero estos hombres, que aun cuando estaban ciegos físicamente, supieron ir con su necesidad, con su problema, a la persona que podía solucionar su problema de ceguera. Y comenzaron a clamar a altas voces: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjese que ellos le piden que tuviera misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Y le agregan: hijo de David. Pero vemos que Jesucristo no hizo caso a sus palabras, sino que Jesucristo siguió su camino y llegó a casa. No atendió al ruego de ellos. Y no lo hizo porque nuestro Señor Jesucristo no tuviera interés en ellos. Ni tampoco lo hizo porque estuviera muy cansado después de su jornada larga, agotadora de ir y venir, y ahora quería llegar a su casa a descansar.
sino que Jesucristo lo hizo a propósito porque había algo detrás que Él quería sacar a la luz, quería Él manifestar. Entonces nos sigue diciendo el relato, y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos, pero llegaron. Su necesidad era grande. Y también la fe de estos hombres era grande. Jesucristo en otras ocasiones, como lo vimos, criticó a sus discípulos porque tenían poca fe. Pero en el caso de estos dos ciegos, tenían una fe grande estos hombres. Y llegaron a casa donde estaba Jesucristo. Y ahí Jesucristo recién los atiende. Lo más seguro que ya no estuviera la multitud. Lo más seguro que solamente ahora estuviera Jesucristo con alguno de sus discípulos en casa, si es que era la casa de Pedro, estaba ahí a lo mejor sirviéndose algo, conversando, descansando. Y llegan ahí estos hombres, insistiendo en recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo lo que ellos estaban pidiendo y lo que necesitaban, la sanidad. Para los judíos, una persona que estuviera enferma era una persona que estaba en desobediencia a la palabra de Dios. Era un estigma que había en la vida de la persona si ésta estaba enferma. Los prejuicios de ellos, la mala interpretación de la palabra del Señor los había llevado a esta conclusión. Quisiera leerle un párrafo de este libro que nos habla sobre esto. Nos dice lo siguiente acá. Dice, las familias de Israel que conocían la Biblia hebrea tenían la idea de que la salud era un premio por su obediencia y las enfermedades eran el castigo por la desobediencia. Así que vemos que para los judíos, particularmente para los fariseos, para los escribas, para los intérpretes de la ley, una persona que estuviera padeciendo alguna enfermedad, independiente de cuál fuera esta, era porque estaba en desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Y por el contrario, si la persona era saludable, si la persona estaba bien físicamente, era porque estaba en obediencia a la palabra del Señor. Pero esto ellos lo decían por los prejuicios que ellos tenían. Por lo tanto, el estigma que había en estas dos personas, en estos dos hombres ciegos, era terrible, lamentable, y esto los llevaba a una condición de precariedad de vida. Vivir enajenados, tal vez, vivir a afueras de la comunión de los demás, porque eran hombres ciegos. Y no solamente porque eran hombres ciegos, sino, como les decía, por el prejuicio que había en los judíos de aquel entonces, de que si estaban enfermos era porque estaban en rebelión en contra de Dios, estaban en desobediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, vemos que estos hombres, a pesar de esto, se esforzaron y llegaron a la casa donde Jesucristo estaba hospedado. Y ahí Jesucristo los atiende y habla con ellos. Y Jesucristo sale entonces, dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Y aquí hay cosas importantes que debemos de analizar. Porque en el primer versículo, cuando vemos que aparecen estos dos ciegos en escena, lo que ellos expresan es, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Claman por misericordia. Y segundo, le dicen, hijo de David. Este hijo de David aparece en el Antiguo Testamento como una profecía, como un título mesiánico a nuestro Señor Jesucristo, como el ungido de Dios, como aquel que iba a venir a restaurar a Israel, a liberar a Israel de toda esclavitud, de toda opresión, y que los iba a colocar en el lugar de lo más alto que pudiera ser
o llegar una nación. Encontramos en el libro de Jeremías, por ejemplo, las profecías que habían respecto de nuestro Señor Jesucristo, que iba a descender o que iba a venir del linaje del rey David. Entonces nos dice aquí lo siguiente, capítulo 23 de Jeremías, versículo 5, nos dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Entonces nos dice acá que Dios iba a levantar de la descendencia de David un renuevo justo, un renuevo eterno, un renuevo que iba a venir a restaurar a Judá. Entonces, para los judíos, este título de David, hijo de David, era un título mesiánico, apuntaba hacia la persona que iba a venir a liberar a Israel. Y estos hombres, estos dos hombres ciegos, entendieron que Jesucristo era esta persona. Y por eso que claman y le dicen: ten misericordia de nosotros, hijo de David, porque entendieron que era este Jesucristo, era la persona que estaba profetizada en el Antiguo Testamento y que estaba pasando ahí frente a ellos, y que Él era la persona que podía liberarlo de sus males, de su enfermedad, del problema de la ceguera física que ellos tenían en ese momento. Y es por eso que claman así. Pero esto también traía un inconveniente para Jesucristo, que le colocaran ese título, hijo de David. Era un título que también, como les digo, traía un inconveniente para él, porque ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando que viniera este hombre que descendía de la raíz del linaje del rey David, porque el concepto de ellos era que este Salvador, que este Mesías, que este ungido iba a ser un hombre de guerra, de arma, y que iba a liberar a Israel de la esclavitud o de la opresión que en ese momento ya estaban teniendo del imperio romano al cual ellos estaban subyugados. Entonces, al usar este título, este nombre que se le estaba dando, Jesús, David, hijo de David, traía un problema nacionalista para ellos, porque estaban esperando que viniera esta persona. Los judíos estaban esperando que viniera este Salvador, este que los iba a redimir, que los iba a rescatar y que les iba a dar la posición que ellos esperaban de tener de liderazgo, de ser la cabeza de todos los reinos. Entonces, Jesucristo no quería que lo mencionaran así como el hijo de David, sino que a él le acomodaba más el título de hijo de hombre, porque entonces él se colocaba al igual, a la par que los demás hombres. Entonces Jesucristo no accede de buenas y primeras a la petición de estos hombres cuando le dicen: ten misericordia de nosotros, hijo de David, sino que ahora él espera que lleguen a casa. Y ahí, como les decía, los atiende. Entonces, la primera rogativa que estos hombres le hacen es: ten misericordia de nosotros. Y como les decía, también Jesucristo no fue indiferente a la necesidad de estos hombres. No lo hizo para hacerles daño, no lo hizo para hacerlos sufrir más, sino que había un propósito. Pero atendió Jesucristo a las necesidades de estos hombres. Entonces lo primero que ellos le piden es que tenga misericordia Jesucristo de ellos. Vemos también, quisiera invitarle, ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Cuál es el alcance de esta palabra? La palabra que nosotros usamos mucho y que en la Biblia está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra misericordia. Nos dice acá, dice, es la manifestación externa de la compasión. Es decir, lo que internamente nosotros podemos sentir se hace ver a través
de los actos, de los hechos que nosotros podemos realizar. Entonces nos dice, es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Entonces dice acá que la misericordia es la manifestación externa de la compasión y que el Señor ha capacitado, ha dotado, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo para manifestar la misericordia, que es la compasión que Él siente por estos hombres. Y la compasión que Él siente por estos hombres lo muestra a través de la misericordia. ¿Y cómo lo manifiesta? Sanando a estos hombres. Dios nos bendiga y nos ayude. Significa en general sentir simpatía con otra persona en su miseria y especialmente simpatía manifestada en actos. Sentir simpatía por la miseria de otras personas y particularmente esto se manifiesta en actos. Y esto es lo que Jesucristo iba a hacer con estos hombres. Y esto fue que los escribas y que los fariseos nunca entendieron. Por eso que en las lecciones anteriores vemos que Jesucristo sana a un hombre paralítico que llegan con sus 4 amigos. Y Jesucristo sana a este hombre, pero antes de sanarle, le dice que sus pecados son perdonados. Y los escribas comienzan a hablar y decir dentro de sus pensamientos, dentro de sus corazones, decir, este hombre blasfema. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y efectivamente, es así, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesucristo es Dios. Así que Él tenía toda la autoridad y la potestad para perdonar el pecado de estos hombres. En este caso de este hombre paralítico. Y continúa el relato. Y Jesucristo pasa por ahí, va por una calle y llama a Mateo. Y Mateo se levanta y deja todo. Y después recibe a Jesucristo en su casa y hace un gran banquete. Invita a sus amigos, invita a familiares. Y ahí estaban sentados, dice, los publicanos y pecadores. Y entonces estaban ahí los escribas, cavilando sus pensamientos, diciendo cómo el maestro de ellos puede estar sentado con pecadores, con escribas, con publicanos y pecadores. Entonces Jesucristo les dice a ellos lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y agrega, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo les invita a ello, a que vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Pero ellos no fueron, no se movieron, no quisieron aprender lo que es la misericordia, porque la misericordia es algo práctico. Uno puede tener compasión de una persona, puede contrañirse en su interior, pero si no hace nada, si no actuamos, si no ejecutamos, entonces solamente es pura emoción y no es nada más que eso. Por eso que Jesucristo les dice a estos hombres, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Entonces Jesucristo, antes de decirle esto, le dice que los enfermos, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él vino a los enfermos. Y entonces vemos acá en este pasaje que Jesucristo manifiesta misericordia a estos hombres. Esa compasión interna que Él tenía, que sentía, que lo movía, lo llevó también a actuar en favor de estos 2 hombres. Y es por eso que Él les dice, y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué cosa? Ellos estaban pidiendo misericordia para que los sanara de su ceguera física. Entonces Jesucristo no es que dilata esto, como les decía, sino que quiere ver qué es lo que hay en su interior. Recuérdese, amados hermanos,
que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, Jesucristo quería que saliera de su corazón lo que abundaba en su corazón, saliera para recién Jesucristo actuar. Entonces Jesucristo dice acá, entonces, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Se fija que ahora ya no le dicen, hijo de David, sino que ahora le dicen, sí, Señor. Ellos entendieron que el que estaba al frente de ellos era el Curios, el Señor. Y ellos eran siervos de él, esclavos de este hombre. Y eso para el Señor es importante, más que decirle hijo de David y tirarle los títulos por delante. Jesucristo quiere una verdadera obediencia, una verdadera humillación. Eso es lo que el Señor quiere, porque al corazón contrito y humillado, Jehová, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no lo desprecia. Eso es lo que el Señor quiere y busca en su pueblo, un corazón contrito, un corazón humillado, no un corazón altivo, no un corazón lleno de vanagloria, lleno de vanidad, lleno de autosuficiencia, sino que quiere un corazón humillado, pobres en el espíritu. Eso es lo que el Señor busca. Y aquí encontramos a estos dos hombres que reconocen que Jesucristo es el Señor. Entonces Jesucristo ahora dice acá, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Estos hombres no vinieron a Jesucristo por casualidad. Estos hombres vinieron con plena certeza, como lo vimos la semana pasada, con Jairo y con esta mujer de flujo de sangre, que vinieron con plena certeza ante nuestro Señor Jesucristo. También estos hombres que llevaron al paralítico vinieron con plena certeza ante Él. No vinieron por casualidad, no vinieron por a ver si es que sucedía algo. Ellos vinieron a buscar lo que necesitaban y vinieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice acá, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Y estos hombres recibieron lo que necesitaban. Sus ojos fueron abiertos. Recibieron esa sanidad que necesitaban. Y de ahí Jesucristo entonces pasa a decirle a estos hombres, y dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Jesucristo no andaba buscando popularidad. Jesucristo no estaba buscando estar en el top de la popularidad. No andaba buscando eso Jesucristo, sino que les pedía a las personas que recibían el beneficio que no lo divulgaran. ¿Por qué Jesucristo pedía esto? Porque la multitud entorpecía el trabajo que él quería hacer. Si Jesucristo hubiera querido popularidad, le habría pedido a todas las personas que divulgaran su fama, pero sin embargo él le pedía que no lo divulgaran. Dios nos ayude, amados hermanos. Pero estos hombres no supieron guardar silencio frente a la petición de nuestro Señor Jesucristo, sino que salido de ahí comenzaron a publicar lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Dios nos bendiga, amados hermanos, Dios nos ayude. Pero salidos, dice ellos acá, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos hombres ya no eran los mismos. Estos hombres habían sido trasladados, como vemos en el texto central. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta era la condición de estos hombres, físicas, pero también era la condición espiritual de ellos, como también era la condición nuestra antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. También nosotros estábamos en tinieblas, en oscuridad, y luz, nos dice la Biblia, nos resplandeció. Dios nos bendiga. Y fuimos trasladados entonces de las tinieblas, de la oscuridad, de no poder ver. Ahora fuimos trasladados, nos dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos bendiga. Esta palabra trasladado también es la palabra cambiar de posición, trasladar, quitar, transferir a otro lugar.
Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con estos hombres y es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha transferido a otro lugar. Estamos en otra posición ahora. Ya no estamos en el reino de las tinieblas ni de la oscuridad, como dice el apóstol Pablo. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, ni de la oscuridad, ni de la noche, sino que somos hijos de la luz, hijos del día. Así pasó con estos hombres. Y así es la obra que nuestro Señor Jesucristo hace en la vida de hombres y mujeres. Los traslada del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de su amado Hijo Jesucristo, que es un reino de luz. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos bendiga para entender, comprender qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros y que Él tiene la potestad de sacar a hombres y mujeres de las tinieblas y trasladarlos al reino de la luz. Él tiene la potestad de dar la vista a los hombres y mujeres que están ciegos y que no saben por dónde van y que van al precipicio y que van a caer a un hoyo. Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar la vida de los hombres, cambiar esa ceguera y darle vista espiritual. Dios nos bendiga. Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, doy gracias al Señor por habernos concedido esta oportunidad de escudriñar su palabra y hacernos entender que Él un día nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos, y Dios nos siga guardando. Dejamos a nuestro hermano Benjamín Vallejo en la continuación de esta escuela dominical. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga. Hermosa enseñanza el Señor ha traído a nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra en esta hermosa escuela dominical. Vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor grabe el consejo de su palabra en nuestros corazones. Inclinamos nuestros rostros. Padre celestial, Dios de la gloria, a través de Jesucristo nuestro Salvador, queremos darle gracias, mi Dios, por esta enseñanza maravillosa que usted ha traído a nuestras vidas. Padre celestial, Dios de la gloria, grabe el consejo de su palabra, esta enseñanza maravillosa en la tabla de nuestros corazones y en nuestras mentes. Y podamos, Dios mío, agradecerle a usted por todas sus bondades y su misericordia. Como lo dice, Dios mío, el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo tu ser, tu santo nombre, porque Él es el que te corona de favores y de misericordia. Dios de la gloria, gracias por todos los beneficios que usted nos ha concedido, tanto temporales como eternos. Mayormente, Dios mío, el que usted nos haya alcanzado con la vida eterna. Y esto es por gracia y por misericordia. Rogamos su bendición por Jesucristo, su amado Hijo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Busqué una respuesta a mis dudas y temor, mas Jesús vino a salvarme, solo en Él hallé perdón. Corazón
Jesús enjugará. Ven a Cristo, tal como estás, Él llevará tu aflicción. Con su amor Él restaura el corazón. Él te espera, no tardes más. Ven a Él tal como estás. Jesús, en su palabra, nos invita a descansar en Él. Mateos 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, hoy, en estos tiempos, queremos invitarte a confiar y a descansar en Él. Nosotros, su pueblo, a Él, en estos tiempos tributamos honra y gloria, hoy y siempre. Ven a Cristo, tal como estás, Él llevará tu aflicción. Con su amor Él restaura el corazón. Él te espera, no tardes más. Ven a Él tal como estás. Ven a Cristo, tal como estás. Él llenará tu aflicción. Con su amor Él restaura el corazón. Él te espera, no tardes más. Ven a Él tal como estás. Bien, mis hermanos, ha estado todo hermoso, ha estado todo maravilloso, lo que el Señor nos ha concedido en esta mañana a través de la enseñanza de la escuela dominical. Si es la voluntad del Señor, estaremos dando término a este santo servicio, elevando una oración intercesora por los 4 cabos de la tierra y también para que el Señor guarde nuestro suelo chileno. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, lleno de amor, de misericordia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos ante su presencia para darle gracias, Cordero de Dios, por sus bondades y por su mucha misericordia, por cuanto usted ha guardado nuestros hogares, nuestras familias, y ha dado, Dios mío, la oportunidad de poder estar, Dios mío, conectado, Dios mío, a través de estas plataformas, para poder, Dios mío, ser educado a través de su palabra. Dios de la gloria, bendiga y guarde a su iglesia en el puño de su mano. Guarde, Dios mío, también nuestro territorio chileno. Guarde, Dios mío, a las autoridades. Y guarde también, Dios mío, a quienes, Dios mío, legislan, Dios mío, para que lo que decidan, Dios mío, también vaya en beneficio de su iglesia. Padre celestial, cúbranos con su sangre bendita, de la mollera hasta la planta de nuestros pies. Usted, Dios mío, guarde, Dios mío, el hogar del que está, Señor, afligido, atribulado, atormentado. Tenga usted misericordia, como también, Dios mío, consuele, Dios mío, los hogares enlutados, traiga la paz, traiga el consuelo, por misericordia, Dios de la gloria, despídanos, Dios mío, en paz y en comunión de esta hermosa escuela dominical. Todo se lo pedimos, todo se lo rogamos, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.